La investigación documental difiere de la investigación de campo en que se trata de que es un proceso para obtener datos de manera indirecta. De manera indirecta, la investigación documental nos permite obtener datos u obtener información de manera indirecta, a diferencia de la investigación de campo en la que podemos nosotros obtener la información de manera directa, toda vez que con la investigación de campo el investigador se obliga a acudir a donde están ocurriendo los hechos. Pero en la investigación documental el proceso es un tanto diferente porque el proceso se caracteriza por ser precisamente indirecto. Es indirecto, ¿no? ¿Por qué? Porque se lleva a cabo por medio de la consulta de documentos. Como su nombre lo indica, la investigación documental obviamente utiliza documentos. Son necesarios los documentos para poder llevar a cabo este tipo de investigación. Significa que el investigador tiene que consultar documentos, tiene que ir a los documentos y consultarlos, tiene que revisarlos, tiene que extraer la información de esos documentos que ya están elaborados, ¿no? A diferencia de la investigación de campo, en donde el investigador recoge la información directamente del fenómeno que está investigando. Acá en la investigación documental no, en la investigación documental el investigador va a los documentos, que pueden ser libros, revistas, etcétera, sentencias, acuerdos, testamentos, contratos o fotografías, por ejemplo, también son considerados como documentos, etcétera. El investigador va a estos documentos y de ahí obtiene la información. Pero se trata de un proceso indirecto porque estos documentos fueron a su vez elaborados por otro investigador, por otra persona que estuvo en contacto directo, que tal vez estuvo en contacto directo con el fenómeno investigado. Ajá. Y entonces, en la investigación documental lo que hacemos es obtener o extraer los datos o la información de un documento elaborado por otro investigador. Ajá. Y es importante que consideremos a la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, con la definición de lo que es un documento. Y nos dice primero que un documento es un escrito que ilustra acerca de algún hecho. Escrito que ilustra sobre algún hecho. Ajá, en esta primera definición vemos cómo el diccionario alude a algo que está escrito, ¿no? Alude tal vez a un documento de papel en donde hay plasmado un mensaje por escrito, un mensaje codificado en algún idioma o en algún lenguaje. Ajá, alude precisamente a eso. Este es tal vez el concepto, la conceptualización más común que se tiene de documento, ¿no? Siempre que hablamos de un documento, siempre que escuchamos la palabra documento, nos imaginamos inmediatamente en nuestras cabezas un papel con texto, ¿no? Siempre nos imaginamos, o la mayoría de las ocasiones nos imaginamos eso, ¿no? Cuando hacemos referencia a un documento, la mayor parte de las ocasiones nos imaginamos un papel, una hoja de papel con algún texto escrito, ¿no? La otra definición dice que es un escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. Y aquí es donde ya empezamos un poco de manera más concreta con las características específicas e importantes de lo que es un documento. Y aquí ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta, no solamente hablando en materia de metodología, sino también en materia jurídica. Ustedes saben que un documento, jurídicamente hablando, tiene características y tiene ciertas cualidades que lo hacen importante para un proceso jurisdiccional, por ejemplo, o para un acto jurídico en términos generales, ¿no? Es muy similar esa característica que se tiene en materia jurídica como en investigación, como en materia metodológica. ¿Por qué? Porque también en investigación tenemos la necesidad
o más bien tenemos la obligación de probar lo que estamos presentando como conclusión de nuestra investigación. También en materia de investigación tenemos la necesidad, tenemos la obligación de probar lo que estamos diciendo. Y entonces un documento es precisamente ese escrito, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es precisamente ese escrito en donde constan estos datos que son fidedignos o que son susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. Ajá. ¿Cómo pruebas tal cosa? Ah, porque está este documento. ¿No? ¿Cómo sé que lo que estás diciendo acerca de tal o cual fenómeno jurídico es cierto? ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? ¿Cómo sé que no me estás tomando el pelo? ¿Cómo sé que sí me estás diciendo la verdad? Ah, porque yo lo extraje, yo lo obtuve, esta información la obtuve de este documento, de esta sentencia, de este contrato, de esta jurisprudencia, de este artículo, por ejemplo, de esta revista, por ejemplo, ¿no? De ahí obtuve el dato. Y puedes ir a consultarla, esa fuente, ¿no? Esa jurisprudencia, esa sentencia, etcétera, ese documento, puedes consultarlo para que veas que efectivamente no estoy mintiendo. Ajá, para que veas que efectivamente de ahí obtuve esta información, ¿no? Entonces, aquí ya vemos la otra característica del documento, que es precisamente un instrumento para probar algo, ¿no? Y en una tercera definición, el diccionario dice que un documento es una cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, especialmente del pasado. ¿Ah? Que también es una definición muy similar o muy parecida a una definición jurídica, ¿no? O de derecho respecto a lo que es un documento, ¿no? Un documento como un documento considerado como uno de los medios para probar algo, un medio probatorio, ¿no? Y aquí podríamos hablar de la diferencia que hay entre un documento privado de un documento público, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vean ustedes cómo ya hay ciertas características que son atendibles, que son importantes con relación a la metodología, porque el documento también puede ser algo que nos dé un testimonio sobre un hecho o sobre algo que pasó, ¿ah? Sobre algo que ocurrió, algún evento ocurrido, ¿no? Y vean la parte importante de esta definición del diccionario es que dice que es una cosa que sirve para dar testimonio o para informar de un hecho del pasado. Es una cosa. Ajá. En las primeras dos definiciones dice es un escrito, entonces nos imaginamos una hoja de papel con un texto escrito, aunque también puede ser otro tipo de medio en el cual podamos escribir, tal vez una piedra, ¿no? Así, una escritura cuneiforme o una escritura en arcilla, no sé, o tal vez en papiros, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, en términos generales es una hoja o es un objeto en donde se le podría colocar codificado un texto. Pero en la tercera acepción, ya de plano abre la posibilidad de que no solamente se trate de un escrito, de una serie de símbolos o de signos de un idioma codificados y plasmados en un papel o en un papiro, etcétera, ¿no? Sino que ahora además habla de una cosa, Y en este sentido, un documento, de acuerdo con esta definición, y que también es, por supuesto, una línea definitoria acerca de lo que es un documento en materia jurídica. Ajá. ¿Qué significa esto? Significa que un documento no necesariamente tiene que ser exclusivamente un papel escrito, sino que puede ser cualquier cosa que contenga información. Cualquier cosa que contenga información. De tal manera que entonces un documento lo podemos nosotros considerar como un objeto en el que están codificados o no los datos o la información.
codificados o no. Si están codificados, estamos hablando de que se utilizan una serie de signos o de símbolos que pertenecen a un idioma o a un lenguaje y que juntos pueden representar o pueden transmitir una cierta información o ciertas ideas, ¿no? Eso es una codificación. Estamos hablando de un texto, de una escritura. Ajá. Pero un documento no necesariamente, de acuerdo con esta definición, que repito, también es una definición acorde con lo que se maneja en materia jurídica, esta definición no solamente aplica para los textos escritos, las hojas de papel, sino que también aplica para cualquier otro objeto. Aplica para cualquier otro objeto en el que se encuentren datos o información. Y aquí el ejemplo más común, digamos, es, por ejemplo, una fotografía o un video, ¿no? En una fotografía no vemos texto, no hay texto, no hay signos, no hay una codificación de un mensaje, pero sí hay información acerca de algo, ¿no? De esa imagen que podemos ver en la fotografía nos puede dar información o datos acerca de algo ocurrido. Ajá. Y por eso también las fotografías son consideradas, incluso en materia jurídica pueden llegar a ser consideradas como documentos. Ajá. Entonces, una vez visto esto, obviamente en materia de investigación, en metodología, obviamente el documento más comúnmente utilizado es aquel que contiene los datos o la información codificada. Codificada. Es el que se utiliza más frecuentemente, pero no significa que sea el único. Ajá, no significa. El investigador puede utilizar documentos en los que se contengan mensajes codificados, pero también puede utilizar documentos para su investigación, documentos en los que en los que no necesariamente se encuentren mensajes codificados. ¿Ah? Y de todas maneras sirve de documento, de todas maneras entra en la categoría de investigación documental, por supuesto, ¿no? Una característica importante del documento o de los documentos es que se trata de un material permanente. Se trata de un material permanente. Ajá. Que no se altera su naturaleza o su contenido. Que no se modifica, no cambia. Claro, salvo esto, desde luego, salvo casos muy drásticos, ¿no? O sea, un incendio en la biblioteca, por ejemplo, bueno, pues ya se quemó, ¿no? Se perdió la información, obviamente, ¿no? Un incendio, una inundación o me robaron las fotografías, ¿no? O perdí las fotografías, o se despintaron las fotografías. Bueno, obviamente, pero son casos extremos. Pero en términos generales y en términos normales, digamos, un documento, en términos normales, un documento está hecho o representa un material permanente, porque su contenido no se altera ni cambia. Y esto le da una característica de seguridad. Le da la característica de seguridad. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver las fuentes de información de una investigación que ya se haya realizado por un investigador y nosotros podemos ir a las fuentes de investigación que consultó el investigador y verificar por nosotros mismos, constatar por nosotros mismos que efectivamente la información obtenida o la información presentada o la información procesada por el investigador efectivamente es la que nos está diciendo porque es la misma, es igual a la que está en el documento que consultó. Ajá. Podemos hacer eso. Ajá. Podemos ir directamente a la fuente documental a la fuente documental en la que el investigador obtuvo la información y verificar
que efectivamente es información fidedigna. Y podemos hacer eso, es esto que nos da cierta seguridad en cuanto a la información, nos da cierta seguridad en cuanto a la información y en cuanto al producto de la investigación. Nos da seguridad porque entonces nosotros tenemos cierta tranquilidad o cierta seguridad respecto a que el investigador no nos está tomando el pelo, no nos está engañando. Ajá. No nos está engañando, nos está presentando datos verídicos. ¿Y cómo lo podemos constatar? Yendo a la fuente documental que consultó. Ajá. Pero esto solamente se logra gracias a que el documento es un material permanente, que no se altera su naturaleza ni su contenido. Su naturaleza y su contenido siguen permaneciendo ahí. Ajá. El libro que consultó el investigador hace 2 años, ahí sigue estando en la biblioteca, y si lo abrimos y lo abrimos en la página que consultó el investigador, lo abrimos y verificamos, nos vamos a dar cuenta que la información ahí sigue estando. Ajá. Esta es una característica importante porque, porque el investigador tiene la obligación de fundamentar, de comprobar, ajá, de acreditar lo que está diciendo su investigación. ¿Y cómo lo puede acreditar? Diciéndonos cuál fue la fuente. Ajá. En este caso la fuente documental, que puede ser cualquier otro tipo de fuente, por supuesto, pero en este caso la fuente documental, diciéndonos la fuente documental que consultó, para que nosotros, si queremos ir y verificar que es cierta la información, podamos hacerlo, podamos ir a donde está el libro, abrirlo, buscar la página y leer directamente y verificar que efectivamente el investigador nos presentó o se apoyó para sus conclusiones de su investigación en información fidedigna que realmente estaba contenida en un documento. Ajá. Esta es la importancia de los documentos, ajá, que son material permanente. Ajá. Vean ustedes, si nosotros contrastamos esto con la investigación de campo, encontramos una diferencia importante. Con la investigación de campo, el investigador va a donde están ocurriendo los hechos, donde está ocurriendo el fenómeno, y de ahí obtiene la información directamente. Por eso la investigación de campo, por eso es un tipo de investigación directa. Ajá. Pero, ¿cuál es la diferencia con relación al documento? Que el fenómeno puede haber ocurrido ahora o en determinado momento, en determinado punto temporal, ajá, y espacial, por supuesto, pudo haber ocurrido y ya no volver a ocurrir. Tal vez fue un fenómeno que ocurrió una sola ocasión y ya no vuelve a ocurrir. ¿Qué significa? Que el fenómeno no es permanente. Puede ser que ocurra ahorita y desaparezca. Esa es una diferencia importante con relación al documento, porque en el documento nosotros podemos, por esa característica de permanente, podemos irlo a consultar cuantas veces queramos. Mientras que el fenómeno puede ser que solamente haya ocurrido una sola ocasión y puede ser que ya no vuelva a ocurrir. Puede ser que haya sido un fenómeno aislado, un hecho aislado que ocurrió en un determinado momento y en un determinado lugar y no vuelve a ocurrir. Vean ustedes esta diferencia entre estos dos tipos de investigación. También de el vocablo documento se obtiene el verbo documentar, que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española significa probar o justificar la verdad de algo con documentos. Ya les había comentado que es una obligación del investigador probar o justificar lo que diga. Todo lo que diga el investigador tiene que probarlo. Tiene que probarlo. Todo lo que diga, todo lo que asevere, todo lo que afirme en el producto de su investigación, en su reporte de investigación, en el caso de ustedes, todo lo que digan en su tesis, tienen que probarlo y tienen que justificarlo.
Ajá. ¿Cómo lo pueden justificar? Documentándolo. Ajá. Ejecutando la acción de documentar, que es precisamente probar o justificar la verdad de algo con documentos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el investigador o el tesista, en este caso ustedes, que son los tesistas, no pueden, bueno, a lo mejor sí pueden, pero no deben tomarle el pelo, no deben engañar a los destinatarios de su trabajo de investigación, y para evitar ese engaño, lo que ustedes deben de hacer precisamente es probar o justificar lo que están ustedes diciendo en su tesis, mencionando los documentos que ustedes consultaron para hacer su trabajo de investigación. Esta es precisamente la importancia de documentar. Esa es la importancia precisamente de documentar, ¿no? Y en otra acepción de documentar, también significa instruir o informar a alguien acerca de las noticias y pruebas que atañen a un asunto. Instruir o informar a alguien acerca de las noticias y pruebas que atañen a un asunto. Esto significa que también documentar significa que se puede dar información o dar instrucción acerca de algo que ocurrió, pero también con respecto a las pruebas respecto de algo. Ajá. Entonces, por ejemplo, si nosotros en nuestra investigación decimos o aseveramos, por ejemplo, que la causa de las personas que viven en la calle es el bajo nivel educativo, si nosotros decimos esto en nuestra tesis, tenemos que probarlo. Tenemos que probarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Informándole a nuestro lector acerca de las pruebas que soportan esta aseveración. Ajá. ¿Qué pruebas tengo? A lo mejor lo que se dijo en algún libro, tal vez lo que se dijo en un artículo, tal vez lo que se dijo en un artículo periodístico, por ejemplo, o tal vez el resultado de alguna encuesta, que ya quedamos que la encuesta puede ser un instrumento, pero cuando ya la encuesta está plasmada, el resultado de la encuesta está plasmado en un documento, esto ya se convierte, valga la redundancia, en un documento consultable. Ajá. Entonces, vean ustedes la importancia o la trascendencia de documentar en una investigación, precisamente, ¿no? Y entonces documentar significa proporcionar documentos con la finalidad de acreditar lo que se afirma, ¿Qué significa esto? Que el investigador tendría, cuando termine su reporte de investigación, o en este caso su tesis, ¿no? El tesista, ¿qué tendría que hacer? Tendría que documentar, su tesis tiene que estar debidamente documentada. ¿Qué significa esto? Que el tesista tiene que proporcionar documentos con la finalidad de acreditar lo que en su tesis está diciendo. Pero ojo con esto, no significa que junto con la tesis tengan ustedes que entregar una copia, ¿no? Una copia de los libros que consultaron o los libros y las revistas que consultaron, la jurisprudencia. No significa eso. Lo que significa cuando decimos proporcionar documentos, significa que tienen ustedes que dar la referencia, tienen que dar la referencia de cuáles documentos son los que están o los que contienen la información que ustedes utilizaron. Eso es lo que significa cuando decimos proporcionar los documentos. No significa que literalmente tengan que dar los libros, ¿no? Pero sí significa que dentro de su tesis, en el apartado de fuentes de información, o en el apartado de bibliografía, o en el apartado de hemerografía, etcétera, tienen ustedes que decir con toda puntualidad qué documentos fueron los que consultaron, para que el posible lector pueda, si quiere, ir a consultar esos documentos y verificar que efectivamente lo que están ustedes diciendo
es verídico, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la documentación. El aspecto importante de esto, de documentar, es que el investigador, el tesista, en este caso ustedes como tesistas, tienen la obligación de probar y o justificar la verdad de lo que están afirmando. ¿Cómo lo justifican y cómo lo prueban? Con documentos. Pero repito, los documentos no tienen que anexarlos, solamente tienen que mencionar la referencia, tienen que referenciarlos para que los lectores o para que los sínodos, en este caso tratándose de una tesis, los sínodos o los revisores de la tesis puedan verificar lo que están ustedes aseverando. Ajá. Esto no nos lleva a otra cosa más que a cumplir con un aspecto ético en la investigación. ¿Cuál es ese aspecto ético en la investigación? No engañar a los destinatarios de nuestra investigación, no tomarles el pelo, no mentirles con la información o con el producto, con mi reporte de investigación o con mi tesis, no mentirles. Ajá. Esta es una obligación, incluso podríamos decir que más que obligación es hasta un deber de carácter ético que tienen o que tenemos los investigadores y desde luego también ustedes en su carácter de tesistas, ¿no? Ajá. Ahora, hay que tomar en cuenta, como se trata de como la investigación documental se trata de un tipo de investigación indirecta, hay que tomar en cuenta que en los documentos los datos y la información ya fueron procesados por alguien más. Esto es muy importante, debemos de tenerlo en cuenta porque esta es prácticamente la diferencia más importante entre la investigación de campo y la investigación documental. ¿Por qué? Porque con la investigación de campo nadie ha procesado los datos ni la información porque los datos y la información están prácticamente en crudo, están prácticamente en su estado natural, ¿no? Así están. Entonces lo que tenemos que hacer como investigadores en una investigación de campo es ir a donde está ocurriendo el fenómeno que estamos investigando y obtener, extraer los datos o la información que necesitamos para nuestra investigación. Y esos son datos o información que no están procesados por nadie. Están en crudo, están en su estado natural. Mientras que en la investigación documental ocurre una cosa muy distinta porque los documentos contienen datos o información que ya fueron procesados por otro investigador. Ajá, por alguien más, o sea, por otro investigador. ¿Por cuál investigador? Por el investigador que es el autor de ese documento. Ajá. Si nosotros consultamos un libro y en ese libro habla de los niños que viven en la calle, ajá, y en ese libro el autor menciona que él hizo una investigación de campo y fue a visitar a los niños que viven en la calle y les aplicó una encuesta o les aplicó un cuestionario o los estuvo observando y en ese libro plasma los resultados de su investigación. Significa que esos resultados, esos datos o esa información que nosotros estamos consultando en el libro son datos e información procesados ya por ese investigador. Ajá. Por eso la investigación documental es una investigación de tipo indirecta, porque no obtengo la información directamente o de manera directa en donde están ocurriendo los hechos, sino que ya lo obtengo de manera procesada, ¿no? Y esto es importante porque aquí dependemos de la forma en la que el autor o el investigador que produjo el libro procesó la información. Dependemos de eso. Ajá. Dependemos de eso. La misma información o el mismo fenómeno social, el mismo hecho social o jurídico puede ser procesado de manera diferente por un investigador que por otro. Esto es razonable porque cada cabeza es un mundo
y cada persona percibe y aprende de manera diferente el objeto de investigación. Cada sujeto aprende de manera diferente el objeto de investigación, el objeto de conocimiento. Por eso esto es razonable, ¿no? Entonces, cuando nosotros consultamos un documento como un libro, ese documento ya contiene la información procesada por el otro investigador. Ajá. Y entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso al momento de nosotros utilizar esta información para realizar nuestra propia investigación. Uh-huh. Finalmente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la investigación documental? De una manera similar a como lo vimos en la investigación de campo, la investigación documental también presenta ciertas ventajas y ciertas desventajas. La ventaja más palpable, digamos, o más reluciente de la investigación documental es que se trata de una investigación menos costosa, es menos costosa. Y cuando decimos menos costosa nos estamos refiriendo no solamente al aspecto financiero, al aspecto económico. No solamente a eso, claro, sí nos referimos también al aspecto económico, ¿no? Hay un menor gasto, económico o financiero con la investigación documental que con la investigación de campo. ¿Por qué? Porque bueno, la investigación de campo nos obliga a acudir directamente a donde están ocurriendo los fenómenos o los hechos que estamos investigando, y esto nos implica o esto significa que tenemos que hacer un gasto para podernos trasladar al lugar de los hechos, ¿no? Un gasto, tenemos que consumir, tenemos que gastar dinero, tenemos que pagar a lo mejor el pasaje, a lo mejor la gasolina, etcétera, pero también nos va a consumir tiempo porque nos vamos a tardar en llegar a donde ocurre el fenómeno de investigación, y esto nos representa un gasto. Repito, no solamente en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a el recurso temporal, ¿no? El recurso humano, ¿no? O incluso en materia de recursos humanos, también a lo mejor si alguien nos ayuda, pues nos van a tener que ayudar más personas, ¿no? Porque una investigación de campo generalmente requiere de muchas personas, dependiendo obviamente del objeto, pero generalmente requiere de muchas personas para poder abarcar lo más posible el fenómeno o el hecho que se está investigando, ¿no? Entonces, esto frente a la investigación documental representa para la investigación documental una ventaja porque la investigación documental es menos costosa y además es más rápida de llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque solamente tengo que ir a la biblioteca, ¿no? Y ahí en la biblioteca buscar la información en el libro en el libro adecuado, ¿no? Entonces a lo mejor lo único que nos podría representar un costo sería tal vez ir a una biblioteca que esté muy lejos, o a lo mejor conseguir el libro en una librería, o la revista, o a lo mejor la sentencia tengo que ir a consultarla o a solicitarla a un juzgado o a un tribunal que se encuentra en otra ciudad, por ejemplo. Eso es lo más costoso, pero esto frente a la investigación de campo representa una cierta ventaja porque es menos costoso y es más rápido, ¿no? Y la desventaja que tenemos con la investigación documental frente a la investigación de campo es que cuando hacemos investigación documental los datos son menos confiables. Son menos confiables. ¿Por qué? ¿Por qué los datos son menos confiables? Porque nosotros no hemos estado en contacto directo con el fenómeno. El que estuvo en contacto directo con el fenómeno fue el autor del libro que consultamos, o fue el autor del artículo, o fue el autor de la sentencia, o fue el proyectista de la sentencia, ¿no? o el juez que autorizó la sentencia, la resolución jurisdiccional, etcétera, ¿no? Ellos son los que estuvieron en contacto directo con el fenómeno, no yo. Y como yo, como investigador, o ustedes como tesistas, no estuvieron en contacto directo con el fenómeno, luego entonces los datos resultan menos confiables. ¿Por qué? Porque los datos y la información se puede diluir.
Y esto ocurre de una forma más drástica y más preocupante cuando hacemos investigación o cuando se hace investigación de segunda mano o de tercera mano o incluso más, ¿no? Es decir, cuando leemos la investigación o cuando leemos el reporte de investigación que hizo un investigador respecto de un reporte de investigación que hizo otro investigador, respecto de otro más, ¿no? De otro reporte o de otra tesis o de otro libro, en donde ahora sí ese autor ya hizo la investigación de campo, obtuvo los datos directamente de la fuente, pero vean ustedes cómo hay un tercero o hasta un cuarto nivel de consulta en donde cada nivel puede producir una disminución de la confiabilidad en los datos porque se diluyen cada vez más, ¿no? Entonces esto representa para la investigación documental una desventaja que no tiene la investigación de campo, porque con la investigación de campo nosotros vamos directamente a donde está ocurriendo el hecho y de ahí directamente obtenemos la información. Son datos completamente confiables, completamente fidedignos. Ajá. Y como están en estado crudo o en su estado natural, son datos o información que no han sido procesados y que podemos procesar prácticamente como nosotros queramos, ¿no? O como lo requiera la investigación, ¿no? Como lo requiere la hipótesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una ventaja en la investigación de campo, pero representa una desventaja en la investigación documental.